Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario y hoy les traigo un video tutorial para hacer el control de dos motores para que trabajen de manera alternada. Bueno, el ejercicio es muy simple. Aquí vamos a tener un compresor con dos cabezales de compresión, cada uno con su motor. La idea es que cuando la presión baje en este tanque, el motor 1 empiece a trabajar y cuando la presión sea estable se detenga. La próxima vez que la presión se baje, ahora será el motor 2 el que empiece a trabajar y se detenga cuando la presión sea estable. De esta manera van a estar trabajando para alternarse. La presión baja, el motor 1 trabaja. La presión es estable, se detiene. La presión baja, el motor 2 trabaja. Y la presión es estable, se detiene. Y así van a estar trabajando de manera indefinida. Bueno, este ejemplo en el control es muy utilizado, ya que no solamente se puede hacer con compresores, sino también se puede utilizar con el llenado de tanques. En vez de cabezales de compresión, pues se utilizan bombas y se pueden elevar líquidos a otros tanques y trabajar bombas de manera alternada. De hecho, con algún arreglo en su control también se puede hacer que cuando se dispare la protección de un motor, sea el otro motor el que trabaje, ya sean bombas o compresores. Bueno, vamos a comenzar a hacer el diagrama. Te comento que si es la primera vez que ves uno de mis videos, el software que yo utilizo es el Automation Studio. No es necesario que conozcas sobre este software para entender el diagrama. Sin embargo, si quieres conocer más acerca de este programa, te recomiendo que veas mis videos anteriores. Bueno, vamos a darle. Aquí yo ya tengo adelantado un poco el diagrama. Básicamente lo que he agregado son las líneas de alimentación. He agregado aquí unos guardamotores. Prácticamente son las protecciones de nuestros motores para evitar el cortocircuito o la sobrecarga. Y tenemos un motor, el otro motor. Tenemos los contactos de un contactor llamado KM1 y los contactos de otro contactor llamado KM2. Tenemos aquí las bobinas de cada contactor y tenemos una fuente de alimentación a 24 volts. Para el interruptor voy a utilizar aquí en switch voy a utilizar un interruptor normalmente abierto al que voy a llamar INT presión. Ok, voy a acomodar el texto de este lado. Ahora lo que necesitamos es un elemento que nos permita saber cuál fue el último que entró, o sea, una especie de memoria. En este caso yo voy a utilizar un relevador. Lo vamos a encontrar en componentes de salida, relevador, y yo lo voy a utilizar, lo vamos a etiquetar como KR1. Vamos a ponerle su etiqueta de este lado. Lo conectamos en la parte de abajo. Y bueno, prácticamente la función de este relevador va a ser recordar cuál fue el último que entró, para poder así condicionar el control para que entre cada uno de ellos. Bueno, en resumen lo que tenemos es que cuando el KR1 esté apagado, el próximo contactor que debe de entrar, o la bobina del contactor que debe de entrar, es la KM1. Y cuando KR1 esté encendido, la próxima bobina del contactor que se tiene que energizar será la KM2 para lograr la alternancia de nuestros motores. Bueno, tomando en cuenta lo que anteriormente he mencionado, he agregado aquí unos contactos que pertenecen a KM1, KM2 y KR1. Básicamente el funcionamiento es el siguiente. Cuando la presión baja y KM1 se energiza, este relevador se va a energizar a través de este contacto y se va a enclavar a través de su contacto KR1. Cuando la presión sea estable y KM1 se vuelva a abrir, nuestro KR1 va a seguir energizado a través de este contacto
o sea por su enclavamiento. Bueno, de esta manera vamos a tener ya preparado el KR1 con el objetivo de que nuestro KM2 se energice la próxima vez que la presión baje. Bueno, cuando la presión baja, ya tenemos una condición para poder energizar el KM2. Supongamos que el KM2 ya se energizó y entonces abre su contacto normalmente cerrado en este punto y desenergiza el KR1. Con ello se logra tener la condición para la próxima vez que se necesite energizar el KM1. Bueno, ahora he agregado más contactos y veamos su funcionamiento. He agregado estos contactos normalmente cerrados de KM2 y KM1 con el objetivo de que no entren al mismo tiempo. Por lo tanto, si KM1 está encendido, este contacto estará abierto y no podrá entrar KM2. Ahora, si KM2 está encendido, este contacto estará abierto y por lo tanto KM1 no podrá entrar. Ahora, recordando lo que habíamos mencionado acerca del KR1, sabemos que si está apagado el KR1, el próximo en encender deberá de ser el KM1. Por lo tanto, puse un contacto normalmente cerrado. Así que cuando la presión baje, este contacto se cerrará, encontrará este contacto cerrado, pasará por aquí y se energizará KM1. En ese momento, KR1 se energizará, por lo cual se abrirá acá, pero a través de su enclavamiento seguirá energizado. Ahora, si nuestra presión ya es estable, se abrirá nuestro contacto aquí, se apagará el KM1, pero ya estará preparado el KR1 para ahora cuando quiera entrar el KM2. Cuando el KM2, o más bien dicho, cuando la presión baja nuevamente, el interruptor de presión se cierra y ya habrá encontrado a este KR1 cerrado porque se encuentra energizado KR1 acá. Pasará a través de este contacto y se energizará KM2. Al energizarse KM2 se enclavará y seguirá así hasta que la presión sea estable. Vayamos ahora a la simulación. Vamos a dar aquí en el botón de simular, cerremos nuestras protecciones térmicas y supongamos que la presión baja. En ese momento empieza a trabajar el motor 1 y en el momento que baja la presión se para nuestro motor 1. En el momento que la presión vuelva a bajar, ahora será el motor 2 el que trabaje y cuando la presión sea estable, pues se detendrá. Notemos algo aquí, en el momento en que la presión baja, se energiza KR1 y ya está listo para que ahora entre el KM2. Teniendo así la alternancia de nuestros motores a través del uso de un relevador como si fuera una memoria. Bueno, prácticamente estamos por terminar. He agregado aquí unas protecciones, unos fusibles para mi diagrama de control, el título y he agrandado un poco más el diagrama. Espero les haya gustado. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden hacerla en los comentarios. Si les gustó el video tutorial, recuerden compartirlo. Hasta luego y gracias.